Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este día trataremos un tema sobre la mujer y el liderazgo juntamente con Rodolfo Rojas y Leila Rojas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Felices de estar una vez más acá contigo, Leslie, y también con todas las personas que nos siguen, que nos oyen y que todas las semanas están comentando y haciéndonos saber cómo estos podcasts realmente están poniendo herramientas, armas muy claves para este tiempo, para poder afrontar los desafíos que tenemos en este tercer milenio. Muy bien y muy expectante por el tema de hoy. Sí, va a estar muy poderoso, un tema sumamente importante, la mujer. A lo largo de la historia ha habido, al parecer, una guerra incesante contra el ministerio de la mujer. ¿A qué se debe esto? Bueno, si comenzamos mirando el Génesis, una de las primeras cosas y una de las primeras declaraciones de guerras que tenemos en la Biblia es cuando Dios le dice a la serpiente: voy a poner en una enemistad. Yo voy a hacer una guerra, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le vas a morder a su simiente el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza. Es un verso muy poderoso porque uno pensaría que en esa primera declaración de guerra es el hombre el que le va a aplastar directamente la cabeza a la serpiente, pero aquí Dios le muestra a la serpiente que a esta mujer que la serpiente engañó, Dios va a usar a esta mujer, su descendencia, su simiente, para levantar una generación que de ella va a venir el que le va a finalmente aplastar la cabeza, derrotar su reino total y completamente. Así que cuando miramos a través de los tiempos el por qué ha habido un ataque tan feroz, que la mujer sirva, que la mujer predique, que la mujer ministre, es porque para mí todo comienza en lo espiritual, que después obviamente se ha manifestado a través de diferentes espíritus religiosos que se han levantado dentro de la iglesia, fuera de la iglesia muchas veces, a través de diferentes culturas donde se piensa que la mujer es totalmente inferior al hombre. Y por eso es importante denotar que cuando Dios crea al hombre, dice varón y hembra, varón y mujer, los hizo. Y cuando Dios deja ese principio claro, te muestra que el hombre como la mujer, los dos tienen diferentes funciones, los dos van a contribuir con aspectos diferentes, pero juntos se van a complementar para poder establecer esta gran tarea que en ese momento en Génesis 1:26 era fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoré en la tierra. Entonces eso no lo iba a poder hacer el hombre solo, sino que iba a necesitar, iba a requerir de alguien que fuera justamente la ayuda idónea. Y como lo dice obviamente el original hebreo, te daré una ayuda idónea contra ti. Porque nunca una mujer complementa más a un hombre como cuando le puede decir qué cosas tiene que mejorar, cambiar o qué cosas no está mirando ni pensando. Porque obviamente el hombre como la mujer pensamos en muchos aspectos totalmente diferentes. Y esto es algo que vemos mucho en nuestro matrimonio, nuestro ministerio y liderazgo. Recuerdo, yo soy muy visionario. Leila es muy planificada. Yo sé dónde quiero ir, Leila sabe cómo llegar. De hecho, cuando vamos por ahí, Leila inmediatamente sabe las rutas que hay que tomar y me llama la atención este sentido de localización que tiene. Pero yo soy el que sabe dónde vamos a ir ese día. Y eso es en todo, es a lo mejor en la área personal como en lo ministerial. Y cuando estamos frente a diferentes proyectos dentro de la iglesia, yo a veces soy muy bueno en decir hacia dónde vamos, dónde quiero llegar, pero Leila me dice cuál es el plan, cómo vas a llegar allá. Y ahí noto que nuestra forma de pensar diferente nos complementa inmensamente. Pero volviendo a la pregunta de por qué el ministerio de la mujer ha sido tan atacado, es porque la mujer carga algo que el diablo sabe.
la mujer carga algo que la religión sabe que va a ser realmente un detonante, que dentro de la iglesia, si la mujer entiende su posición, conoce su identidad y entiende la unción, la gracia que Dios le dio, realmente es un ejército muy poderoso. Ahora, en todas las iglesias y en la mayoría de los ministerios, siempre hay más mujeres que hombres. Esto es algo que me llama mucho la atención cuando voy a Chile, Argentina, México, Puerto Rico, en diferentes partes donde he ido, Europa, Estados Unidos. Siempre, en la mayoría de las iglesias, siempre hay más mujeres que hombres, en asistencia como en servicio. Entonces, ¿qué cosa será mejor para el enemigo que si sabe que la mayoría son mujeres, entonces mantener bajo presión a la mayoría del ejército que el Señor tiene en cada ministerio? Entonces, Satanás va a atacar mucho ese aspecto porque sabe que cuando la mujer entiende su identidad, conoce su posición, entiende el valor que tiene como mujer dentro del reino de Dios, que no es algo que está para ir detrás ni para estar abajo, sino que Dios la creó con identidad para poder guiar, dirigir y que también maneja un potencial tremendo. Entonces, cuando la mujer entiende y despierta esa realidad, realmente se vuelve en un detonante que marca toda una diferencia, así sea en la familia, sociedad, como también dentro del ministerio. Bueno, me gustaría comentar una experiencia que nosotros tuvimos aún antes de casarnos. Yo ya servía en el púlpito, yo cantaba, estaba en el coro, y Rodolfo también predicaba, enseñaba antes de casarnos. Y ahí una autoridad espiritual nos dice un consejo, pero un consejo indirectamente para mí, que uno de los dos debía dejar el púlpito, que los dos no podíamos estar ministrando en el púlpito si nos pensábamos casar. Y obviamente jóvenes, uno no reaccionó contra eso, pero yo cedí mi lugar, obviamente, era como un consejo mandato. Y ahí uno puede ver cómo la religión ha perseguido a la mujer, porque qué de malo había que los dos estuviéramos ministrando si conocíamos cada uno nuestro lugar. Y bueno, así fue al comienzo. Y también hace tanto tiempo atrás recuerdo que no se veía, yo nunca vi fotos de la pareja pastoral. Hoy es muy común en todas las redes sociales, tú ves al pastor, la pastora, un matrimonio sirviendo. Es algo que todas nuestras generaciones lo ven ahora como normal. Pero en ese entonces no era así. Si había una foto de alguien, de un pastor, de un ministerio, era siempre del hombre, nunca de la mujer. Y ahí siempre estuvimos de acuerdo que el día que comenzáramos, si publicábamos una foto, deberían ser los dos, porque nos complementábamos también en el ministerio y que la mujer también es importante en el ministerio. Y también yo recuerdo que en esos días era como prohibido decir pastora. Pastor estaba bien, pero no sé si te acuerdas que era la esposa del pastor. Claro. Se marcaba aquí una diferencia de que él está en el llamado y yo soy solamente alguien que está al lado únicamente para apoyar, pero no para desempeñar ninguna tarea ministerial. Entonces, cuando tú empiezas a generar o a improntar a tus generaciones con ese tipo de pensamiento, que es el hombre el que hace el ministerio, la mujer está para lavar, solamente para cocinar, nada más cuidar a los niños, algo que no es malo, pero es muy importante entender en el tiempo que vivimos que la mujer está llamada al ministerio igual que el hombre, con sus dones, con sus talentos, con su función, con su unción. Hay casos de parejas ministeriales, por ejemplo, tú y Julio, que pastorean, son un ejemplo donde tú estás en el ministerio, cantas, estás en el escenario, él también predica. Y para mí, nada es más hermoso que ver parejas, matrimonios, cómo se complementan, aunque los dos estén en el púlpito. En estos días hablábamos, por ejemplo, porque los hombres iban al encuentro. Entonces los hombres iban a estar viernes, sábado y domingo.
Pero para nosotros en IMC es obvio que si el hombre no está el domingo porque está en el encuentro, entonces la mujer predica en la iglesia. Y hemos generado y hemos improntado a nuestras generaciones con esta mentalidad de que aquí servimos todos, que aquí el hombre predica. Obviamente si está el hombre, él siempre está predicando, pero también si la mujer recibe una palabra de Dios, la mujer también tiene una unción para poder edificar la iglesia de una forma muy hermosa, muy poderosa, diferente a la del hombre. Y yo me doy cuenta cuando yo no he estado acá y Leila ha tenido que predicar y me empiezan a llegar los mensajes de diferentes mujeres, de diferentes hermanos, que me empiezan a decir, qué tremendo, qué diferente la unción, qué diferente la forma de exponer, pero qué edificante cómo se combina en algo que finalmente construye a la iglesia y la dirige de forma sana. Entonces, nosotros siempre hemos estado de acuerdo que no soy yo el que ministra, ambos ministramos. Y cuando le ha tocado a Leila, la apoyo obviamente a ella en lo que tiene que hacer. Recuerdo una vez que se hizo una conferencia muy hermosa para mujeres acá en Estocolmo y la cantidad de mujeres que acudió, el hambre que había, recuerdo que se arrendó un cine en el centro de Estocolmo, el hambre que había en las mujeres por estos eventos para mujeres, porque la mujer también anda buscando un ideal, un ejemplo a seguir. Hay un deseo de poder ver mujeres ministrando que también Dios las usa. Y por eso es clave, me parece que es Hechos 2:17, donde dice que el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, hijos e hijas, ambos profetizarán. Así que para nosotros hoy en nuestro ministerio es muy obvio, pero lo hablamos, es algo intencional, que nosotros vamos a creer en una generación donde el hombre como la mujer, ambos van a ministrar. Amén. Así debe ser y así hemos sido improntados Sí. en nuestra casa. Tenemos este pasaje que ha sido muy, creo, tergiversado por muchas denominaciones, pastores, etcétera, a lo largo de la historia, que ha sido algo que ha llevado a muchos ministerios a apagar el ministerio de la mujer, que justamente primera de Timoteo 2, del 11 al 14, lo leo, dice así, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. ¿Cómo usted podría explicar este verso que ha sido un tremendo dilema en el mundo entero referente a la mujer? Bueno, uno a veces para leer y para entender las escrituras o la palabra o esta epístola, esta carta a Timoteo, hay que entender también el contexto cultural. Exacto. Hay que entender en qué tipo de contexto, cuadro, panorama se está escribiendo justamente lo que Pablo le está direccionando a Timoteo. Ahora, tienes que entender que justamente en la cultura de aquella época la mujer no trabajaba, la mujer era analfabeta, no sabía leer, no sabía escribir, la mujer no se desarrollaba igual que el hombre en la sociedad, había otro tipo de cultura, lo que hoy se conocería como patriarcado sociológico, o lo que las feministas llamarían abuso de autoridad o masculinidad tóxica. Bueno, creo que hemos avanzado y está correcto que la mujer hoy lea, escriba, pueda votar, se pueda desempeñar en muchas cosas, pero hay que entender también que en el momento que él está escribiendo eso es cómo se están dando las reuniones del momento. Las mujeres, por no entender todo lo que Pablo escribía, si a veces ni los hombres logran entender, el apóstol Pedro escribe en una de sus epístolas hablando de lo difícil y de lo complicado que a veces puede ser el apóstol Pablo en sus expresiones, cosas que a veces son difíciles de explicar y entender, dice el apóstol Pablo. Ahora imagínate mujeres que no manejan estos términos, las inescrutables riquezas de Cristo, la supereminente grandeza del poder y tantas expresiones, conceptos, ideas apostólicas que expresaba este apóstol tan tremendo que era Pablo. Entonces las mujeres comenzaban a hablar, a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Y la mujer obviamente al
a la persona que le preguntaba era su esposo. Imagínate ahora un lugar lleno de hombres y mujeres, predominantemente mujeres también, todas hablando a la misma vez, preguntando qué quiere decir y creando un desorden que a lo mejor no era intencional, sino que era por deseo de aprender. Y muchas veces, como la mujer no tenía derecho a leer o escribir, no podía entender lo que decían las epístolas, y eso también la inhabilitaba para poder enseñar y ministrar la palabra a ella misma. Entonces hay que entender la cultura griega del momento, griego-romano, y hay que entender también en qué instante se le está diciendo a ella. Y es justamente en estos instantes de reunión, de congregarse, donde el apóstol Pablo está diciendo esto. Ahora, tenemos muchos textos bíblicos también para ver que la mujer sí tiene un llamado al ministerio, que la mujer también puede predicar y que también puede desempeñar muchas tareas ministeriales que el hombre hace también. Como iglesia, como ministerio, creemos absolutamente en el ministerio de la mujer y eso ha contribuido a que muchas mujeres se les haya despertado un llamado muy fuerte al predicar, al enseñar. Se ha podido desarrollar el potencial que cargan muchas mujeres ministerialmente. Y creo que sería un grave error no reconocer el ministerio de la mujer en un tiempo como este. Estaríamos anulando gran potencial, muchos dones, muchos talentos que ayudan y han contribuido al avance del reino, al avance de la iglesia y al avance también del ministerio. Creo profundamente en el ministerio de la mujer y también siempre Rodolfo lo ha hecho. Siempre ha habido un creer en el ministerio de la mujer 100%. Hablamos, me parece, de hombría y liderazgo. Entonces yo quedé con esta sensación de la semana pasada que quizás la gente puede creer que a lo mejor creemos solamente en el hombre o que solamente el hombre puede predicar, y a lo mejor puede haber tenido para algunas mujeres, por causa de todo el ambiente y el contexto feminista que estamos viviendo, pueden haber creído que somos machistas en esa forma de expresarnos. Pero no, la gente tiene que saber en nuestra iglesia que creemos profundamente en el ministerio de la mujer. Y tenemos mujeres, de hecho, mirándonos ahora, que quizá están esclavizadas bajo una revelación o una óptica incorrecta, mejor dicho. Y dicen, no, yo no predico, yo no ejerzo ministerio, yo solamente me dedico a mi casa porque no tengo derecho a hablar. ¿Qué contexto bíblico le podemos dejar a estas mujeres? ¿Qué plataforma le podemos dejar para poder ejercer el ministerio? No tendríamos tiempo para dar todos los detalles, pero hay tanto fundamento escritural para ayudar a las mujeres a entender que tienen su lugar en el ministerio. De hecho, hay que entender que los 5 ministerios de Efesios 4:11 son asexuales, es decir, no están dados solamente para un sexo, para el hombre o para la mujer. Recuerdo hace muchos años atrás alguien que pensaba que los ministerios que terminaban con A eran esos en los que la mujer podía servir. Por ejemplo, apóstol era hombre, pero profeta Mujer. termina con A, así que para la mujer. Y evangelista también, y así sucesivamente. Pero no, todos los ministerios de Efesios 4:11 no están dirigidos a un sexo, sino que el hombre como la mujer, ambos lo pueden hacer. Y en Cristo hay que entender Gálatas 3:28, que dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. De manera que en Cristo se rompen todas las paredes de enemistad, todas las barreras de separación. En Cristo se rompe lo racial, ya no hay judío ni griego. Se rompe lo sociológico, ya no hay esclavo ni libre, pero también todos los conceptos de machismo como de feminismo. En Cristo Jesús dice que no hay varón ni mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante entender eso porque cuando tú empiezas
a tener esta revelación de quiénes somos todos en Cristo, comenzamos también, obviamente, a manifestar nuestros dones, nuestro llamado, la unción que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, eso me gusta porque en Cristo se rompen todas estas barreras de separación. Ahora te puedo dar ejemplos. Tenemos 2 libros en la Biblia que cargan el nombre de una mujer. Tenemos el libro de Ruth, tenemos el libro de Esther. Es interesante notar que los primeros en predicar la resurrección no fueron hombres. Cuando Cristo resucita, son mujeres las que anuncian la resurrección y le llevan el comunicado. A lo mejor no fue de un púlpito, pero fíjate cómo Dios se puede aparecer o cómo Jesucristo o un ángel se aparece a mujeres para decirle a ellas, vayan y díganle a estos hombres que están encerrados con temor de que Cristo ha resucitado. Cuando tú miras, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, donde predominantemente hay hombres en esta gran galería o pasaje de la fe, como son todos estos héroes, pero también te nombra a Sara, una mujer de fe que por la fe pudo creer y por la fe pudo dar a luz. Entonces, te muestra cómo Dios cree en el ministerio de la mujer. También tú puedes encontrar en Jueces capítulo 4, Débora, una jueza, profetisa que gobernaba en aquel tiempo. Es decir, tenemos una mujer que estuvo liderando en Israel, y no porque no habían hombres en ese momento. Solamente que esta mujer cargaba una unción, cargaba una revelación, tenía un llamado que era tan potente, era tan poderoso, que podía liderar en un tiempo donde habían hombres de guerra, hombres que iban a la batalla, jueces. Pero ahí tú puedes ver cómo una mujer con un llamado de Dios, por muchos hombres que puedan haber, también puede dejar y contribuir con algo y con un liderazgo que obviamente marque la diferencia. Recién te nombré Hechos 2:17, que vuestros hijos y vuestras hijas, ambos van a profetizar. Tú vas a encontrar, por ejemplo, cómo el apóstol Juan escribe en 2 de Juan en el verso 1, dice a la señora elegida. Y no está hablando de la iglesia como algunos han querido decir. Hay gente que ha interpretado ese a la señora elegida como a la iglesia de Jesús. No, le está hablando a una señora, a una mujer que es líder en ese momento. Una mujer que está ministrando en ese momento y le está dedicando esta epístola a ella y a sus hijos, porque está teniendo un ministerio que está marcando una diferencia en ese instante. También tú puedes notar, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo estuvo rodeado de muchas mujeres que eran colaboradoras de él dentro del ministerio. Tenemos, por ejemplo, una pareja que era Priscila y Aquila, Romanos capítulo 16, verso 3. Es interesante notar cómo en repetidos lugares se nombra a Priscila, que es la mujer, y Aquila, que es el hombre. Cuando tú escribes el nombre de alguien primero, lo que te está mostrando en la Biblia es quién está liderando. Y cuando te muestra a Priscila y Aquila, te está mostrando que aquí hay un matrimonio donde ambos están sirviendo, pero que ella carga algo diferente. Que esta es una mujer que tiene una revelación, que tiene un llamado, que de alguna forma está con una función de autoridad dentro del ministerio mucho más latente que él. Tú vas a encontrar, por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 1-2, te habla de una colaboradora, el apóstol Pablo, que se llama Febe. En Romanos 16:7 te habla de Junias. En 1 Corintios 1:11 te habla de Chloe. En Hechos 16:40 te habla de Lidia. En Filipenses capítulo 4, verso 2-3 te habla de Evodia y Sintique. En Filimón 2 te habla de Apia. Y el apóstol Pablo es impresionante cómo todo el tiempo se mantiene reconociendo en una cultura que está realmente dominada por hombres, está todo el tiempo reconociendo ministerios de mujeres, colaboraciones de mujeres, porque el apóstol Pablo realmente creía en este ministerio. Creía realmente que la mujer tenía mucho que dar, mucho que contribuir, y si a lo mejor no se hizo mucho más era porque la cultura de aquel tiempo era tan fuerte, machista, si lo podemos decir así, donde la mujer no tenía acceso a entrar a ciertos lugares, no tenía derecho a estudiar lo que deseaba, era un objeto más en la casa. Bueno, pero si realmente el apóstol Pablo estuviera aquí hoy, hubiera desarrollado un ministerio con mujeres extraordinario. Y por eso, para mí, esto es muy clave, porque cuando las mujeres despiertan y tienen conciencia del llamado, lo que tienen, lo que poseen,
algo explota dentro del ministerio. También recuerdo cuando el pastor David Yonggi Cho, bueno, que ya obviamente partió con el Señor, en sus inicios, cuando Dios le da a él la visión celular de trabajar por las casas y de establecer un trabajo de células y todo aquello, él cuenta que cuando lanza la visión a su ministerio, él pensaba que los hombres iban a decir, yes, nos metemos con todo en esto. Dios le habló a nuestro pastor, le dio una estrategia, pero lo triste, dice él, que los hombres no quisieron. Los hombres dijeron, estamos trabajando, tenemos empresa, estamos ocupados, no tenemos tiempo para eso, pero fue en ese momento donde las mujeres se metieron con todo en el llamado y en el ministerio, en una cultura que hasta el día de hoy es machista, en Corea del Sur, donde el hombre tiene su lugar, donde la mujer se tiene que doblar para saludar a su esposo, donde ella se tiene que tapar la boca muchas veces para reír, en una cultura que sigue siendo así hasta hoy. Las mujeres tomaron el llamado. Y dice David Yonggi Cho que, bueno, empezó con estas mujeres a trabajar y es ahí donde explotó el crecimiento de una de las iglesias que llegó a ser la más grande del mundo. Una iglesia donde la mayoría de las que sirven son mujeres, la mayoría de las que predican por las casas, en las células, son mujeres. Y eso te revela que aún en una cultura que puede ser un poco machista, donde el hombre predomina casi en todo, bueno, cuando las mujeres toman llamado y ministerio, pueden llevar un ministerio y una iglesia a un crecimiento y a un avance del reino que se vuelve en algo que realmente es un detonante social. Wow, qué poderoso. Quería hacer una pregunta. ¿Qué error puede cometer una mujer en el ministerio y cómo puede perjudicar eso en el reino? Creo que el temor que ha habido en quizás permitir que la mujer esté en el ministerio es que la mujer pueda independizarse y no estar bajo una cobertura, que creo que es muy sano, que la mujer y el hombre juntos en el ministerio, no solamente el hombre, no solamente la mujer, que los extremos son peligrosos. Y estoy percibiendo un extremo en este tiempo donde la mujer puede sola, quiere liderar sola, y es un extremo peligroso, creo yo. Ese puede ser un error. Lo sano, lo saludable es el hombre y la mujer juntos, bajo una sumisión, bajo una cobertura sana. Juntos van a poder ser ministros sanos y saludables para una iglesia. Y así también mujeres que se levanten también, no desacreditando el liderazgo del hombre, no menospreciando, no pisoteando, sino que codependiente del esposo o del ministro, del pastor, y hacer un trabajo juntos. Creo que eso es muy saludable. Me asusta un poco, no es sano, creo yo, de que sea solamente la mujer o solamente el hombre. Eso no va a traer algo sano, no va a restaurar correctamente una iglesia, o no se va a impartir la visión correcta de Dios sobre una iglesia. Y estamos viendo también hoy, y lo hemos tenido que hablar con diferentes pastores, porque hoy muchas veces hay divorcios dentro del ministerio y la mujer comienza un ministerio separada, y eso tampoco es edificante, ¿verdad? Claro, creo que no es sano, porque nuestras generaciones deben ver matrimonios sanos, saludables, y poder ministrar la idea y el modelo de Dios. Bueno, también hoy está de moda poder ejercer el ministerio la mujer sola. Hemos visto repetidos casos donde la mujer, después de un divorcio, la mujer sigue ministrando sola, y creo que no es saludable para el cuerpo de Cristo estar proyectando esa imagen. Que nuestras generaciones vean esa parte, porque ninguno de los dos extremos es sano, que solamente el hombre y la mujer no puedan ministrar, y después el otro extremo, que la mujer divorciada ministre y esté ejerciendo ministerio. También para mí es otro extremo que no es saludable y contribuya al cuerpo de Cristo. Por eso creemos que estos temas son importantes, porque
cuando las generaciones o los discípulos y las personas, los jóvenes comienzan a ver estos testimonios de que uno puede seguir adelante divorciado, y no estoy diciendo yo que no haya vida después del divorcio. No estoy diciendo que no se pueda servir, solamente que tenemos que tener cuidado cómo ejercemos nuestro liderazgo, porque muchas veces inmediatamente después de un divorcio no es el momento más óptimo quizás para estar guiando otras vidas cuando tú te tienes que reparar a nivel personal. En estos días yo tuve que conversar un poco con algunos amigos y también con pastoras que están bajo nuestra cobertura, porque yo le decía, aun cuando tú le pones un me gusta a una foto de una pastora recién divorciada y le pones un me gusta a lo que está hablando, a lo que está diciendo, tú le estás dando una señal a todas las otras mujeres dentro de la iglesia que perfecto, somos una iglesia que aprobamos que una mujer recién divorciada siga predicando como que nada ha pasado. O que un hombre también lo haga. Hay que tener mucho cuidado a las señales que le estamos dando a la gente. Y yo le decía en estos días a pastores amigos como también a pastores que están bajo cobertura. Bueno, con la gente que ya está con uno más directamente, uno puede ir más directo al grano en ciertas cosas, pero es muy peligroso la señal que estamos dando. Porque si la gente ve que tú apruebas algo, esto se comienza a repetir y a reproducir, porque lo que permitimos es lo que va a comenzar finalmente a reproducirse y a crecer en medio nuestro. Entonces, tener mucho cuidado. Yo creo que hay que orar por ministros. Dios nos libra a nosotros de jamás o de alguna vez llegar a juzgar un ministerio. Hemos sabido de ministerios donde han pasado cosas tristes. Jamás me podría yo imaginar escribir algo, desear algo malo, todo lo contrario, orar, cubrir, bendecir, declarar la bendición del Señor, orar por cobertura, orar por reconciliación de matrimonios. Yo aquí no estoy juzgando a ningún ministro que se haya divorciado. Y vuelvo a repetir, yo creo que después del divorcio hay vida. Creo que el divorcio no es el pecado que no tiene perdón, no. Pero también creo en hacer las cosas de forma ordenada. Porque uno no puede llegar en un momento donde tu vida está muy afectada, donde tu vida a lo mejor necesita de mucha sanidad, reparación personal, si dijéramos así. Necesita uno estar completo antes de comenzar a restaurar a otros. Y por eso a todo hombre o mujer, en este caso estamos hablando de la mujer y el liderazgo, yo les recomendaría que siempre entiendan que el hombre que Dios ha puesto a su lado para servir es también una cobertura, es también una autoridad en tu vida. Y si el hombre está haciendo las cosas bien, si es un hombre temeroso de Dios, si es un hombre que está sirviendo al Señor, con mucha más razón. Ahora, yo entendería que se vuelve muy difícil a la hora de tener un hombre que anda en caminos equivocados, haciendo cosas que a lo mejor son inmorales, incorrectas y que a lo mejor es abusivo. Entiendo todo eso. Pero todas las mujeres que tienen un hombre que ama al Señor, temeroso de Dios, que sirve al Señor, ese hombre en su vida también es una autoridad que usted tiene que amar, que tiene que honrar, que tiene que cuidar. Entonces, estos temas son importantísimos porque la autoridad de una mujer nace de esa sumisión en honra, en amor que tiene a su marido. Y a lo mejor son versos que no queremos mucho y a lo mejor una mujer no es el verso que más la va a hacer saltar. Mujeres obedezcan o mujeres sométanse o mujeres honren a sus esposos. Quizás no es algo que uno va a decir este es el verso del día por tantos resentimientos y dolores. Estábamos hablando aquí fuera de cámaras como cuando una mujer, una hija viene resentida con su padre por lo que hizo con ella, esta mujer el día que crece, el resentimiento lo va a volcar ahora y se va a vengar desquitándose con el esposo que va a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque comenzamos a repetir ciertos patrones y cosas y cuando son malas finalmente terminan dañando muchísimo. Por eso, mujeres, es una libertad estar en sumisión. Es una bendición poder honrar, como también para el hombre es una bendición amar, es una bendición darse por su esposa. Entonces, este es el diseño de Dios. Y si la mujer va a ejercer liderazgo, es muy importante que ella vele estar caminando bajo autoridad. Y por eso, cuando una mujer pierde esa cobertura, se generan muchas confusiones. Pero el ministerio ya es bastante, hay una presión ya bastante fuerte
Y la palabra de Dios nos enseña que el hombre es una cobertura. Y creo que una mujer sin una cobertura, que no es tanto lo que muchas mujeres que puedan entender o interpretar de que es una autoridad que te oprime, no, es una cobertura, es algo que te cuida. Y el ministerio ya tiene bastante presión. Creo que una mujer sola se está exponiendo a un ambiente demasiado peligroso ya ministrar sola o ejercer liderazgo después de un divorcio. Creo que es algo bien serio, que no debería tomarse a la ligera una decisión así y menos rápido, sino que debería considerar todo el cuadro completo, considerar también de que estamos ministrando matrimonios, estamos ministrando no solamente mujeres solas o solamente hombres solos, sino que matrimonios, familias. Estamos velando por las próximas generaciones y mucha responsabilidad sobre nuestros hombros, y eso no se puede tomar a la ligera. Y yo pienso en el resentimiento cuando hablamos de la mujer y del ministerio. Creo que es sumamente importante que uno como mujer vele que uno no esté haciendo el ministerio con resentimiento, y uno como mujer que es más emocional, uno tiene más de repente altos y bajos hormonales. Creo que el resentimiento, la amargura, la falta de perdón puede llevarla a uno a querer hacer el ministerio, pero si uno tiene estas raíces de amargura, si uno tiene resentimiento contra un hombre, entonces uno está impartiendo eso y uno lo está reproduciendo sobre la iglesia. Por eso yo creo que como mujeres tenemos esa gran responsabilidad de velar por nuestros corazones y cómo estamos viendo también la imagen del hombre, que es como usted dice, si uno no está bajo sumisión, entonces uno está sola, sin techo, sin cobertura. Y creo que hay que tener mucho cuidado ahí y con mucho temor de Dios, creo yo, ¿no? Por eso es muy peligroso estas ideologías feministas que le dicen a la mujer que puede sola, que no necesita de un hombre. Y en estos días estábamos viendo una película donde había toda una sociedad solamente construida por mujeres. Y ahí hay un mensaje subliminal de que la mujer puede construir un mundo sin el hombre. Obviamente es una película, es una utopía, es una fantasía, pero eso es lo que quieren generar estos pensamientos feministas. Podemos construir un mundo sin hombres, podemos solas sin hombres. Y en este mundo, en esta película estaba lleno de mujeres, no tengo idea cómo habrán llegado, qué las habrá engendrado, pero bueno, de alguna forma tienen que haber sido engendradas y de alguna forma tienen que haber nacido. Pero bueno, en esta película supuestamente se podía tener una cultura y un mundo sin hombres. Y cuando eso se comienza a traspasar a las mujeres de hoy, a ser independientes, a muchas veces actuar como hombres. Y una de las cosas que yo le quiero decir a las mujeres, y que me gustaría que la escucharan especialmente de un hombre, es que si hay algo que hace atractiva a una mujer es su feminidad. Y que si hay algo que a la mujer la hace sobresalir en el llamado y en el ministerio, no es necesariamente una mujer que tenga que imponer, que le tenga que gritar a otros hombres, sino una mujer que con su fragilidad, con esa docilidad, feminidad, pueda exponer la palabra, pueda enseñar, pueda ministrar. Y recuerdo que estuve en una ocasión en una conferencia que fue para mí una experiencia muy triste, porque recuerdo que esta mujer que supuestamente era profeta, y por eso también a veces hay mujeres que se hacen responsables que otras que no han hecho nada malo paguen platos rotos. Pero esta mujer comenzó en la conferencia, recuerdo, a retar a los hombres. Y empezó yendo a ciertos hombres y los regañaba, les daba una palabra y los regañaba, y empezó después a ir a pastores a hacer lo mismo, y empezó a tratar ásperamente a todos los hombres. Y recuerdo que en un momento dijo: pónganse todos los hombres de pie porque a los hombres les quiero dar una palabra. Bueno, no te quiero contar cómo terminó aquel día.
y la situación que yo tuve con esta persona, porque no viene al caso ahora. Pero esta mujer perdió toda la autoridad en el momento que, con razón o sin razón, haya comenzado a hablarle así a hombres que son autoridad. Y esa mujer se comenzó a dejar a sí misma en el ridículo porque empezó a confrontar, por muy profeta que tú te creas o que puedas ser, tú no puedes, tú no debes ir a una autoridad, a un hombre, así sea pastor o no sea pastor, y atacarlo, y a golpearlo con tus palabras. Esa mujer ese día empezó a transpirar, le tuvieron que traer toallas, quedó mojada, quedó en el ridículo, iba a ser una profeta que supuestamente iba a tener un lugar importante durante la conferencia, nunca más la vi, y hizo el ridículo. Entonces, mujeres, nunca traten de ejercer el ministerio pisando, golpeando o compitiendo con los hombres. Ustedes no van a hablar como los hombres porque no tienen la voz que Dios le dio a los hombres, los gestos que Dios le dio al hombre. Dios le dio a la mujer su tono de voz, le dio su forma de expresar, y la mujer, con eso que ha recibido de Dios, puede hacer la obra del ministerio. Y esta mujer, yo veía que quería ser hombre, quería golpear a los hombres, quería tratar mal a los hombres, y tampoco estoy hablando de mujeres que a lo mejor tienen una voz más alta y que pueden ser más directas. Hay mujeres que son así, pero igual ser femeninas. Igual mostrar que son mujeres, pero hay algo que no se debe hacer. Y esto es un consejo para todas las mujeres en el ministerio. Nunca critiques hombres en público. En una ocasión yo vi una pastora que perdió toda la autoridad para mí cuando quiso dar un ejemplo con hombres, y iba a dar un ejemplo y puso un ujier hombre. Estaba haciendo un ejemplo, lo puso así en 4, y ella, para dar este ejemplo, se sentó encima porque quería mostrar en ese momento, y se estaba transmitiendo por televisión a muchas partes, en ese momento, aunque ese hombre no era pastor, era un ujier, algo no estaba bien con eso. Algo no estaba bien con eso. Entonces, la mujer tiene que entender que cuando hace el ministerio, no necesita ni atacar, ni criticar, ni difamar, ni golpear al hombre para sobresalir. No necesita hacerlo. Y que una vez que lo hace, obviamente, le empieza a restar inmediatamente autoridad. Y ahí manifiesta quizás un poco lo que decía Leslie. Hay un resentimiento, hay una herida quizás con el sexo masculino, quizás con un padre, con un esposo, con un hombre. Y ahí entrar uno como mujer a revisar su corazón, porque uno no puede usar, ya que Dios está creyendo en uno, tiene un ministerio, no puede usar el púlpito, la autoridad que Dios nos ha dado como mujeres para ministrar, para traer indirectas, porque yo he sido afectada por un varón anterior, o por un hombre, o por un padre, o estar resentida simplemente con el hombre. Creo que el púlpito, ni el hombre ni la mujer lo podemos usar de esa forma. Y ahí ya estamos pisando algo muy peligroso, muy delicado, que no podemos hacer. Y a veces también en el intento de la mujer de presionar compromiso en el hombre, no lo saben hacer, y cuando lo hacen les sale mal. De hecho, yo soy una persona que si una mujer a mí me viene a hablar con un tono fuerte y de una cierta forma, tranquila. Es decir, ¿qué pasa aquí? He tenido que sentar en diferentes oportunidades a hermanas de la iglesia y a decirle, así no se dirijan a mí. Tiene que haber un respeto. A ver, ¿qué está pasando? Porque tú no puedes llegar y tratar ni a tu esposo ni a ninguna autoridad de una forma que sea áspera y pensar que aquí yo vengo a mostrar quién soy. No, hay que tener mucho cuidado. Y después están las mujeres que quieren generar un compromiso en los esposos. ¿Y cómo lo hacen? Lo critican, hablan mal, le dicen, viste, así tienes que ser, tú deberías ser como ese hombre. Si hay algo, mujeres, y a todas ustedes que tienen un llamado en el ministerio y quieren activar a su esposo en el ministerio, yo le voy a decir cómo lo apagan a ese hombre. Compáralo con otro hombre, mira a ese hombre de Dios. Así deberías ser tú. Si tú fueras así, yo sería una mujer feliz. O también acusando. Si no lo comparan, lo acusan. Le voy a contar al pastor
le voy a decir a él que tú no haces esto, que tú no haces esto otro. Y también tratar de presionarlo a él, exhibiéndolo públicamente. Viste, tú no oras, viste, tú no lees la Biblia en esa cantidad. Y hay mujeres que piensan que lo que les funciona con los niños, hablando, retando, hablando y retando, hablando y retando, les va a funcionar con el esposo. Ese hombre no va a querer nada. Y si tú como mujer que tienes un llamado, que tienes ministerio, quieres motivar a tu esposo a entrar también en ese compromiso, tienes que hacerlo sabiamente, porque esa es la forma en cómo tú lo apagas. Entonces, a todas las mujeres que tienen un llamado al ministerio, que tienen un llamado a liderar y que quieren también llevar a sus esposos en esta aventura, que lo hagan con amor, que lo hagan con honra, que lo hagan con sabiduría. Me gustaba ver en estos días, tenemos una hermana en nuestro equipo, y verla cómo le hablaba a su esposo. Este es un hombre de Dios, él puede esto, él puede aquí. Cómo le habla a su esposo, cómo lo incentiva y le dice: tú eres un hombre de Dios, eres un león, tú eres un Josué para este tiempo. Y bueno, un saludo para nuestra hermana Gisela, que la amamos mucho, pero me gusta cómo ella, con su forma de ser, que es muy extrovertida, le hablaba a su esposo, cómo habla de él, cómo lo exalta, cómo lo reconoce. Entonces ese es el camino, esa es la vía que uno tiene que usar. Entonces, tener mucho cuidado las formas que usamos, pero entender que creemos en la mujer y que la mujer tiene un papel y un rol importante y determinante para este tiempo. Amén, así es. Sí, yo creo que hay muchas corrientes, hay modas de repente de la mujer, que uno quiere mostrar que uno es importante y de que uno es segura. En nombre de la seguridad uno puede llegar a aplastar hombres. Y yo creo que hemos cometido muchos errores como mujer en nombre de querer, de querer mostrar que estamos seguras, que sabemos lo que queremos. Pero yo creo que no hay nada más hermoso, y lo hemos aprendido, creo, hoy día. No hay nada más hermoso que ser sumisa, que ser humilde, que honrar el ministerio del hombre, y no hay no hay machismo en eso. Creo que hay un gran error que hemos cometido las mujeres, y no hay machismo en eso, sino que si hay una imagen saludable del liderazgo, ya sea de nuestro esposo, del pastor o del varón que nos está liderando, que no hay nada más hermoso que poder ejercer el ministerio bajo autoridad y bajo sujeción. Así que antes de terminar, quería preguntarle si tiene algún consejo final que le quiere dar a las mujeres que nos están mirando, algunos consejos que le puedan dar a las mujeres. Sí, primeramente y sobre todo, que sepan que Dios cree en el ministerio de la mujer. Esto no es cuestión de iglesia, denominación, sino que Dios, ante todas las cosas, cree en ustedes, mujeres, y el Señor a ustedes las salvó como a los hombres y las llamó como también ha llamado a los hombres. Y nosotros como IMC, por el fundamento escritural de la Biblia, hemos visto que realmente el ministerio de la mujer es algo que Dios aprueba y que Dios respalda. Y que a todas las mujeres que nos están mirando, no importando sus dones, posiciones, no importando los sueños, aspiraciones que puedan tener, en ustedes hay un potencial que debe ser desarrollado, que debe ser manifestado, y que ustedes como mujeres no son de segunda categoría para nada. Ustedes como mujeres están llamadas por Dios para ser igualmente estos agentes de cambio para este tiempo. Y yo creo que necesitamos un ejército de mujeres que se nos levante en la tierra, con esa unción, con esa gracia, con esa compasión tan única que el Señor le ha dado a las mujeres para servir en el reino de Dios. Así que, mujeres, nunca tener miedo a la sumisión. Sumisión no es esclavitud, sumisión es libertad. Y de esa sumisión nace autoridad. Así que, mujeres, yo creo que viene un tiempo glorioso para sus vidas, así sean ya adultas, casadas o solteras. No hay nada mejor que invertir sus vidas en el reino de Dios como mujeres y desarrollar ese potencial para que puedan ser esas mujeres de reino que traen un cambio y que se vuelven en una bendición para esta generación.
Así que si tiene alguna pregunta referente a este gran tema que hemos compartido en el día de hoy, no dude en escribirnos a info@rodolforojas.org. Queremos que interactúen con nosotros, vamos a estar felices de poder servirles. Así que no duden, por favor, contáctenos, escriban, compartan el enlace. Les recuerdo que apenas lleguemos a los 10,000 suscriptores, entonces vamos a escoger 3 personas que hayan compartido el video, que hayan compartido este podcast y también que hayan comentado todos estos podcasts. Así que esperamos que les esté siendo de mucha bendición y cada uno de ustedes que hayan compartido y comentado todos los podcasts, vamos a escoger 3 personas y les vamos a dar la trilogía del liderazgo, que son estos 3 libros: El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de conquista. Así que no te pierdas el próximo podcast de Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.